Ya desde ahorita ya estamos declarando victoria. Amén. Amén. Ya, o sea, ya es un hecho. Ahora, vamos entonces a ver la parashá de esta semana. Devarim, que se encuentra en Deuteronomio, el primer capítulo. Y lo primero que vemos es, nos dice, estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel en el desierto al este del Jordán. Deuteronomio 1:1. La parashá se compone de Deuteronomio, se lee la Haftará de la profecía en Isaías y luego el libro de Hechos. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde es esta palabra? Ya dijimos que es la de Devarim, palabras. Vamos a ver. En esta semana, en la parashá de Devarim, comenzamos a leer el quinto de los 5 libros de Moisés, Deuteronomio, Devarim. Deuteronomio es una palabra traducida del griego. Cuando dice deo es para decir dos, y nomio para decir ley. Entonces en los griegos le dicen la segunda ley. O sea, pero no hay otra ley, hay una nomás. Entonces lo que está haciendo esta porción de la escritura de Deuteronomio es repetir toda la vida de Moisés hasta que muere. Y ahí van a estar los mandamientos, las palabras. En hebreo los 10 mandamientos son Aseret Dibrot. ¿Ok? Los 10 palabras son 10 mandamientos. Entonces no es la segunda ley, sino que es recapitulando todas las palabras que Dios le dio a Moisés. ¿Ok? Entonces vamos a volver a ver las historias que están en Éxodo y en Levítico, vamos a volver a ver las leyes que están ahí, las vamos a ver en este libro, todas, porque están en orden. Ahora, el libro comienza con estas son las palabras de Devarim que Moisés habló. La propia Torá llama la atención sobre el poder de las palabras en el primer versículo de el primer libro de Moisés, que es en Génesis. En el principio, en Bereshit, Dios creó todo el universo con el poder de sus palabras habladas. O sea, si Dios no habla, usted y yo no estaríamos aquí. Dios usó las palabras para construir todo el universo. ¿Sí? Muy bien. En el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, el primer capítulo de Juan, parece reflejar los versos iniciales del Génesis, porque empieza así. En el principio era, bueno, aquí lo tengo traducido, pero dice el verbo, ¿no? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Por qué dice el verbo? Porque otra vez volvemos al griego. En el griego lo tradujeron al español y pusieron verbo. Pero un verbo, ¿qué es? Un verbo es una acción. ¿Sí? Entonces podemos poner verbo, sí se puede poner. La otra palabra que pusieron es logos. ¿Qué es un logo? Una palabra o una como imagen. Un logo. Usted ve un logo de las compañías, es un logo. Esos son los logos, de ahí viene. Una imagen. Entonces, pero también la podemos poner como es la palabra. Cuando usted trae la Biblia en sus manos, ¿qué es lo que trae? La palabra de Dios, ¿verdad? Sí. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, el verbo, la palabra, el logos, la Torá, ¿puede decir qué es la Torá? En el principio era la Torá, y la Torá estaba con Dios, y la Torá era Dios. O sea, ¿de quién está hablando Juan? ¿De la Torá o de la palabra en carne? De la palabra en Carne y hueso, ¿verdad? Que vino. Y él era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y él era Dios. Ahí de plano está diciendo. Muy bien. Yeshua, Jesús, la palabra viviente de Dios, se hizo carne y vivió entre nosotros. Las palabras son poderosas, pueden traer vida y bendición o muerte y destrucción. Yeshua en los 4 evangelios, en todo lo que está escrito y en Apocalipsis, podemos entender que la Torah, él la cumplió al 100%.
Pero es fácil decirlo. Fácil decir, no, Yeshua cumplió todo porque vino a cumplirlo. La otra cosa es estudiar cómo es que la cumplió. Entonces, conforme a esos estudios, de eso se trata. Cómo Yeshua cumplió la Torah. Que no es fácil, pero ahí está todo porque Él era la Torah encarnada. Él era la Biblia caminando con nosotros. Amén. Ok. Ahí. Estas son 2 letras hebreas. Imaginen a Dios creando el universo, ¿verdad? Pero todo lo que utiliza son el abecedario hebreo. Entonces tiene la primera letra del abecedario, que es la Aleph, y la última es la Tav. Tenemos la Aleph y la Tav. Cuando Él dice en Revelación, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Como está en griego, por eso dice que es Alfa, porque esa es la primera letra del alfabeto griego. Si estuviera en español, ¿cómo dirían? Yo soy la A y la Z, ¿verdad? Pero como está en hebreo, perdón, va a decir, yo soy el Aleph y la Tav. ¿Sí? La Aleph y la Tav. Y dentro de esa Aleph y Tav caben todas las letras del abecedario, las 22. Ahí están compactadas. En Bereshit aparece esto muchas veces, cada 7 palabras. Y en hebreo no tiene traducción, porque aparece así, et. Pero es nada más para apuntar un objeto del verbo. Por ejemplo, si yo quiero decir, como estamos diciendo, la palabra, voy a poner et devarim. Va a apuntar a la palabra, pero no tiene traducción. No le puedes decir es los, es él, es la. No tiene. Usted va al diccionario del hebreo, no va a encontrar la traducción. Pero, como estaba diciendo que él es el Aleph y el Tav, el principio y el último, era Yeshua mismo en las palabras hebreas. Él es el Aleph y el Tav. En el paleo hebreo, esta letra parece una cabeza de toro. ¿Sí? Y después, con los años, fue dando vueltas hasta que los cuernos quedaron para abajo y la cabeza para arriba y se hizo la A. Es la A que conocemos en todo el mundo. ¿Ok? De ahí viene del Aleph. Ahora este es el Aleph moderno. La Tav en el paleo hebreo siempre ha sido una cruz, un signo, una señal. En el paleo hebreo traducen que dicen el Aleph significa el líder o a veces Dios, porque ¿cuál es el más líder que hay? Pues Dios es el líder. Entonces dicen Dios y acá dice señal o cruz. Dios en la cruz. ¿Sí? Muy bien, listo. Entonces Yeshua va a aparecer en todos lados en la literatura hebrea en estas 2 palabras. ¿Sí? Pero no tiene traducción, nada más está ahí. Pero bueno, sigamos. Esto de aquí lo podemos ver en nuestras Biblias. ¿Alguien trae su Biblia? ¿Trae en qué apuntar? Esto está bueno. Eso está bueno. Porque pura memoria, ¿verdad? Si usted va a Génesis 1, claro, vaya a Génesis 1. ¿Y qué dice la primera palabra en Génesis 1? En el principio. Entonces, Bereshit quiere decir en el principio. ¿Cómo se llama el libro? Bereshit. Con la primera palabra que empieza un libro, así se llama todo el libro. Esa es la tradición hebrea. ¿Qué pasa en Éxodos? A ver, ¿quién tiene Éxodos 1? Estos son los nombres, sí. Estos son los nombres. Entonces, Shemot significa los nombres, traducido al español. Y si usted va a Levíticos, ¿cómo va a empezar el libro de Levíticos? ¿Sí? Pues léalo ahí en su Biblia.
En Levíticos 1. ¿Sí? ¿Cómo dice? ¿Ya lo tienen? 1:1 Sí. dice, llamó Adonai a Moshe y le habló desde la tienda de reunión y le dijo, Ahí. Y llamó. Él llamó a Moshe. Él llamó a los israelitas. Los llamó. ¿Verdad? Muy bien. Entonces el libro se llama así, Él llamó. Así se llama, no se llama Levíticos. ¿Por qué tienen nuestras traducciones? Por el griego, otra vez. Génesis habla de genealogía. Éxodos de exit, salida. Levíticos de leyes. Números, que son muchos números. Deuteronomio, ya vimos la segunda ley, que son nombres que no son correctos de los libros. Estos son los nombres correctos, como Dios los puso en hebreo ahí. una pregunta, ahí donde dice el número, lo correcto es en el desierto, ¿verdad? Sí, Bamidbar. Porque empieza, ¿cómo empieza el libro de números? Porque en español dice número, pero en el desierto tiene más sentido. Exacto, es lo que estamos diciendo. Esos son nombres griegos traducidos al inglés o a español, pero en realidad sus nombres hebreos son estos, porque así empieza el libro y es la señal como nos está indicando que ese es el nombre del libro. Entonces, estos libros son los 5 libros de la Torá. Por eso es importante. ¿Cómo se diría Deuteronomio? Devarim. ¿Qué significa? Las palabras. Y es la primera que está ahí, las palabras, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Dios deja un mensaje aquí en los primeros 5 libros de la Torá, en inglés, en español. Cuando usted traduce estos nombres, ¿qué dice aquí? En el principio los nombró, Él llamó, en el desierto les dio las palabras. ¿Cuáles palabras? ¿Se recuerdan? La Torá, los 10 mandamientos. Pablo enseña lo mismo. Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está. Si lo leyéramos en hebreo, decía, esto también, Vayikra, y Vayikra, ¿verdad? De Sadekim, ¿sí? Y Kabod. O sea, está dando una enseñanza de lo mismo que dice el mensaje en la Torá. En el principio, Dios la llamó y los nombró, y en el desierto les dio las palabras. Eso es la Torá. Ok, muy bien. Como vimos, las palabras son poderosas, pueden traer vida y bendición o muerte y destrucción. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Proverbios 18:21. Si yo fuera muy bueno para hablar, pues estaría muy bien económicamente y muy bien socialmente y muy bien en muchas cosas. Pero si no aprendemos a usar la lengua, si somos callados o no la usamos, no va a subir de puesto en su trabajo. Tiene que amar, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Los que aprenden a usar su boca, su lengua, empiezan a cosechar frutos. ¿Sí? Hay que aprender, eso no se da, hay que aprender a usar el fruto, a dar. ¿Por qué? Dice, de esa comerán. O sea, cuando uno habla bien, sabe hablar, es automáticamente la bendición viene. No estoy diciendo de saber cómo artimañas para robar a la gente. No, estoy diciendo cómo usar la boca para que la bendición venga. Si yo voy y pido un trabajo y yo voy así nomás, ¿me da trabajo? No, ahorita no estamos ocupando.
Pues si yo voy y le digo, podría, mire, yo tengo experiencia en esto, usted no sabe de alguien que esté contratando por aquí, tengo referencias de otros trabajos en los cuales me han dicho que de esta manera que yo puedo ahorrar mucho dinero a las empresas por mi trabajo, pero porque yo les enseño a otros a cómo hacer las cosas. ¿Qué diferencia hay? Ya me estoy vendiendo mejor, ¿no? Pero si nomás llevo así, como sin ganas, como que, pues no, hay que aprender a hablar palabras. La vida y la muerte están en las palabras. En el pie de orillas del Jordán, Moisés sabe que su vida está llegando a su fin, pero antes de su muerte le cuenta a Israel su historia como comunidad y como nación lo reprende. Cuando el Señor escuchó lo que dijiste, se enojó y juró solemnemente, no un hombre de esta generación malvada verá la tierra buena que juré dar a tus antepasados. Deuteronomio 1:34. ¿Por qué se nos molestó mucho Adonai con el pueblo de Israel? ¿Por qué? Por lo que dijo. Renegaban en el desierto. Eso. Hablaban mucho, hablaban de puro De la comida. en contra de quién. Que ya estaba bien. Entonces a ellos Y el mejor en Egipto. les tocó la muerte porque fueron varias veces, fueron 10 veces. Les dio 10 mandamientos y 10 veces renegaron. O sea, ya esto es lo último. Ok, estos no van a entrar, entra la segunda generación. Los menores de 20 años van a entrar. Entonces, cuando está hablando aquí en Deuteronomio, ya no está hablando a esa generación, ya está hablando a la segunda generación, a los que sí van a cruzar el Jordán. ¿Ok? Por eso le repite todo. Cómo salieron de Egipto, con quién pelearon, cómo pelearon, los mandamientos, cúmplanlos, pero también dice que yo sé que no los van a cumplir. Entonces, los israelitas habían culpado constantemente a Moisés por su experiencia en la naturaleza. Al final tenían que enfrentarse a la dura verdad. No fue culpa de Moisés, fue culpa de ellos. Sus propias actitudes y palabras negativas los mantuvieron en el desierto. A través de Moisés, Dios le dijo a esta nueva generación: te has quedado el tiempo suficiente en esta montaña, rompe el campamento y avanza. Mira, te he dado esta tierra, entra y poséela. Deuteronomio 1:6-8. La palabra hebrea para quedarse en este versículo es shevet, que significa sentarse, permanecer o estarse. Hay un momento para dejar de sentarse en un lugar, un momento para levantarse y avanzar con fe. Pero antes de esto, necesitamos tomarnos el tiempo para mirar nuestro viaje y enfrentarnos a la verdad, arrepentirnos y decidirnos a ser obedientes. Culpar a los demás por nuestras experiencias en la naturaleza nunca nos hará avanzar ni nos hará libres. O sea, Dios ya le estaba dando el mandato de que fueran a conquistar, que dejen de estar sentados. Aquí ahora pidieron ayuda. Entonces, hay que avanzar, hay que moverse, no nomás es estar sentado. ¿Quién es el hombre que desea la vida y ama muchos días para que pueda ver el bien? Mantén tu lengua lejos del mal y tus labios de hablar engaño. Si yo en un negocio vendo y engaño a la persona, le doy más caro o le hago trueques ahí y les vendo, ¿verdad? ¿Ustedes creen que me va a recomendar a otra persona? ¿O que esa misma persona me va a comprar otra vez? Pero si yo soy honesto, le hago un buen trato y le aseguro que todo es perfecto y le hago todo bien, ¿me va a referir a otra persona? ¿Me va a volver a comprar? Entonces, ¿cómo yo prospero? Mantén tu lengua lejos del mal y tus labios de hablar engaño. Uno piensa que echando una mentira o echando así algo puede avanzar, pero al contrario, está retrocediendo. ¿Ok? ¿Quién no quiere ver la bondad de Dios en la tierra de los vivos? ¿Quién no quiere experimentar la abundante vida que Yeshua ha prometido? Para hacerlo debemos proteger nuestros discursos de Lashon Hara. ¿Han oído qué es Lashon Hara? La lengua, ¿verdad?
malvada. Dios quiere que usemos palabras para nutrir, alentar y construir a la gente, no para derribar, criticar y encontrar fallas. ¿Usted quiere ser feliz? Deje de estar mirando las fallas de los demás. ¿Por qué? Porque si usted mira las fallas de otra persona, usted va a estar amargada. ¿Sí? Si usted está criticando a otras personas, se está criticando a usted mismo también, si no se está dando cuenta. Porque a lo mejor usted era así, y luego ya cambió, ya lo limpió Dios, y ahora critica a las otras que andan así como usted andaba. Y se está criticando a usted mismo. Casi toda persona que critica a otra persona, así es la persona. Así que no critique, no critique, no le busque fallas, no los tumbe, tampoco haga los comentarios. Ahora, ¿por qué? Si usted está encontrando fallas en su esposa o en su esposo, pues ¿qué es lo que está haciendo? Nomás lo está tumbando. ¿Y va a tener fallas? Siempre. Siempre tenemos fallas porque somos imperfectos. Pero si usted en lugar de estarse enfocando en las fallas, se enfoca en las cosas que sí es bueno o buena, ¿cómo va a estar ese matrimonio? Si para unas cosas sí, el esposo no sabe, entonces ahí entra la mujer. Okay. Para otras cosas el esposo es el que sabe hacer las cosas. Mientras todo sepa el esposo está bien, pero hay algunas cosas que le fallan. Él necesita la ayuda idónea, no una ayuda que lo tumbe. De hecho, cuando le da a Dios cuando lo saca de la costilla, a Eva le dice una palabra que tiene dos significados. Que va a ser tu ayuda idónea, o para que me entiendan, como todo tropezadero. O sea, si el hombre no hace bien las cosas, la que va a estar encima ahí va a ser la mujer. Sí. Y si las hace bien, la mujer va a ser una ayuda a ayudarle a hacerlo bien. ¿Sí? Entonces, al hacer Dios así, a la mujer nos la puso que si no van bien las cosas, va a estar encima de uno. Y si van bien, Él te va a ayudar. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer? No encontrar fallas, porque no entonces sí va a ser una guerra entre dos a muerte ahí. ¿Por qué? Porque le vas a ver las fallas y lo vas a estar tumbando a cada rato y él se le van a quitar las ganas de hacer. No tienes que decir las fallas, tienes que engrandecer sus virtudes. Lo que sí sabe, dile, ok, tú podrías hacerle así. Y ya, ahí se acaba, pero si le dice bien, le da el golpe, lo tumba. Se le quitan las ganas. Entonces, es muy importante esto en los matrimonios. Hay que aprender a usar las palabras para nutrir, alentar, a levantar, construir la gente. No, que te salió mal esto y no sirve, así. Mejor dígale, no, mira, para la otra, dale así, dale acá y va a estar todo más mejor. Es como la cheerleader, ¿cómo dicen? La porrista de su marido tiene que ser la esposa. Okay. Ahora, en Efesios 4:29, no dejes que ninguna palabra corrupta salga de tu boca, pero lo que es bueno para la edificación necesaria, para que puedan impartir gracia a los oyentes. Dejar toda amargura, ira, rencor, clamor y malvada de ti con toda malicia. Pues se dice fácil, pero pues no es tan fácil. ¿No? La ira, el rencor. ¿Qué dijo Yeshua? Oren por los que los persiguen. Mira, ahí está. Si le lanza todas las palabras, ¿usted cree que no afectan las palabras de una esposa al esposo? Mucho. Todo el mundo le podrá decir lo que quiera allá afuera, pero que venga y le diga su media naranja, eso sí está duro. ¿Ok? Lo mismo el hombre. La mujer depende mucho del marido,
no para que la mande, sino dice que la sacó del costado de aquí para que la abrace, que la proteja, para que la cuide. Pero lanza todo eso, ¿a dónde va a dar la mujer? Ni uno ni el otro. Ciérrense la boca antes de decir, hagan lo necesario para no pelearse. Las palabras son importantes, como ya vimos. Bueno, las palabras son importantes, nunca debemos subestimar su poder. Una de las razones que la palabra de Dios nos dice que lo pongamos nuestra armadura, incluido el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego, las flechas del maligno. En Efesios 6:16, el Dios de Israel es un refugio de las palabras que se han dicho maliciosamente. ¿Por qué tenemos que ponerle la armadura? Porque en el día le van a criticar, le van a lanzar. El enemigo va a buscar personas para lanzarle flechas. Y las flechas van con fuego. Y luego caen en su mente. Y si usted no las cubre con su escudo, ese pequeño fuego hace un hervidero en su cabeza. Se quema todo. Y explota. Pero cuando esa flecha usted la tiene con la armadura de Dios, se protege, esa flecha no le hace nada. Una vez una persona me dijo a mí, así enfrente, una mala palabra. Y en lugar de contestarle, no le tomé importancia. Le dije, no, pues ahorita Dios. Y efectivamente Dios sí fue y se la cobró al hombre. Inmediatamente, yo lo vi con mis ojos. ¿Pero por qué? Porque Dios siempre está haciendo juicios entre las personas. Está viendo quién tiene razón, quién no, y quién perdona y quién no perdona. ¿Contra quién quiere que va a ir a pelear Dios? ¿Contra el que perdona o el que no perdona? Si este ya perdonó, ok, déjame encargo del que no quiere. Tiene que aprender. De eso se trata, estar en este mundo. Este mundo es muchos conflictos, muchas peleas, mucha ira, mucho enojo. Pues hay que aprender a ser hijos de Dios. Hay que aprender, y para eso es la armadura. Manténme a salvo de los propósitos secretos de los malhechores, de la banda de los trabajadores del mal, que hacen su lengua afilada como una espada y cuyas flechas son puntiagudas, incluso palabras amargas. Salmo 64:2. Cuando usamos nuestras palabras para criticar, condenar o derribar a la gente, nos hacemos el mismo juicio. O sea que si yo critico, yo mismo me estoy tumbando. Por eso no sales, no prosperas, porque estás criticando. Ahora, hay muchos creyentes sinceros, pero son pobres en finanzas, enfermos en el cuerpo, débiles en la fe y simplemente miserables porque se entregan a hablar palabras poco amables, críticas perversas o maliciosas. Para un ejemplo de esto no tenemos que buscar más allá de la historia de Miriam, hablando mal contra su hermano Moisés en la parashá Behaloteja, en Números 8. Debido a que balbuceaba y hablaba críticamente de Moisés, se encontró con una enfermedad de la piel, Sahara, que comúnmente se traduce como lepra. O sea, hablar mal de una persona le trae una enfermedad. ¿Quiere ser sano? Aprenda a hablar bien de las personas. Entonces, que los creyentes, sí, hay muchos creyentes que ya son hijos de Dios, pero afuera no dejan de criticar, de chismear, de decir esto, de decir lo otro, y solitos están tumbando ellos mismos. Y por eso hay pobreza, están débiles en la fe, porque dicen, ¿cómo aquel puede hacer así? No sé qué, no que es cristiano, no que es mesiánico. Y es esto y lo otro y lo otro y lo otro. Usted no se fije de los demás, fíjese de usted y de Dios. Dice que uno se debe de estar juzgando a uno mismo y no a los demás. De esta manera, cuando lleguemos al juicio, si usted ya se juzgó a usted mismo, pues ya sabe que está mal en esta área, ya la estuvo peleando con Dios, que lo arreglara. Si usted juzgando a usted mismo, y cuando llega el juicio, ya muchas cosas van a estar limpias. Pero si no, si usted juzga a los demás y nunca a usted, va a estar bien cargado. Muy bien, ¿sí entienden aquí?
Entonces el profeta Isaías de repente tuvo una visión y estuvo enfrente del altar en el lugar santísimo. ¿Sí? Ahora, Mateo 12:36, Yeshua nos advirtió que seremos juzgados por cada palabra ociosa que hablemos. O sea que cada palabra mala nos va a reclamar. ¿Por qué dices eso? Pero te digo que los hombres tendrán que dar cuenta en el día del juicio por cada palabra descuidada que hayan hablado. El profeta Isaías, al igual que Moisés, entendió qué tipo de impacto pueden tener nuestras palabras en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Mientras veía una visión del Señor sentado en su trono en el templo, gritó: ¡ay de mí! Estoy arruinado porque soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Isaías 6:5. Luego, empezando el libro de Isaías, sale esta visión. Dice labios impuros. ¿Cómo era Isaías entonces? ¿Qué decía por su boca? Maldades. Pues maldiciones, igual como la gente, dice, la gente hablaba, pues normal, ¿no? La gente, pues ahí se echan las maldiciones, hablando regular cuando no tienes a Dios. Y ahora estaba enfrente de Dios, y ahora sí que hago, porque él sabía que era bien maldiciente, ¿verdad? Bueno, pues Dios tiene la solución. Va un ángel, es Yeshua, va y le pone un carbón del altar y le quema la boca. Y desde ahora empieza a hablar las profecías, la palabra de Dios. Todos, no hay ninguno, no me van a mentir. Todos tenemos un pasado hasta que Dios viene a nuestro encuentro y nos cambia. No hay ni uno, bueno, menos yo, pero todos los demás tenemos un pasado en el cual cuando viene Dios a nuestro encuentro nos cambia totalmente y nos quita el pecado y nos cambia. Si no hay un cambio en esa persona, no conoció al Señor. Aunque diga que sí, yo creo en Jesús, yo creo en Yeshua, pero no hay un cambio, tiene que nacer de nuevo. Si no hay un cambio, que sigue haciendo lo mismo que hacía antes, no es un real encuentro que ha tenido con Dios, no conoce a Dios. Dios tampoco lo conoce, porque Dios está lejos de los soberbios. O sea, no nomás es decir, sí, yo lo conozco, no, es tener un encuentro con Él, un cambio de vida. En Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En Mateo 5:43, oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seas hijos de Dios, vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué es lo contrario de la Lashon Hara? Amar a tu prójimo significa que vas a amar a tus enemigos, que vas a hacerles el bien, aunque te aborrezcan, que aunque te ultrajan y te persiguen, tú los bendices. ¿Por qué yo tengo que hacer eso? ¿Por qué? Para que seas hijos de Dios. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Cuando vienen y los insultan, dan vida. Que cuando vienen y los persiguen, en lugar de ponerse a pelear y a chismear de esa persona, van al cuarto, oran y que Dios se encargue. Esos son los hijos de Dios. Tienen misericordia porque las personas están perdidas. Si tú te pones al nivel de Él, tú también andas perdido. Tienes que practicar esto, hacer el bien para que seas hijos de Dios, aún con los enemigos. Bien. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Viajata le raja camoja. Ok. Yeshua enseñó, Mateo 22:36. Le preguntaron: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la Torá? Yeshua le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, que estos dos abarcan todo, los mandamientos, los 613, los 10, los dos. ¿Pero por qué? Levíticos 19 y 18, bueno, así dice la oración que vemos de la Viajapta, ¿no? Amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tómate en serio estas instrucciones con las que te cobro este día, imprégnalas en tus hijos, recítalos cuando te quedes en casa, cuando estés fuera, cuando te acuestas, cuando te levantas, átalos como un signo en tu mano y deja que sirvan como símbolo en tu frente. Escríbelos en las postes de tu casa y en tus puertas. Por lo tanto, recordarás observar todos mis mandamientos. Sé santo a tu Dios. Soy Adonai tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Esa es la Viajapta que está todos los Shabbats recitando, ¿verdad? Y nos manda a amar a Dios y amar al prójimo. Yeshua, ahora vamos a ver en el Sermón del Monte los 10 mandamientos. Pero en el Sermón del Monte era el Nuevo Testamento. Pero ahí están los 10 mandamientos. Siendo Yeshua la Torah, Yeshua viene y habla acerca de la Torah. ¿Sí? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? No robarás, ¿qué más? No matarás. No codiciarás. Honrar a madre y padre. Honrar al padre y al... ¿Qué más? Ok, ¿qué más? Esto lo enseñó Yeshua en el monte. Pero Pablo también. Pablo enseñó todo esto, los mandamientos. Pues no que Pablo hablaba en contra de los mandamientos. No es que hable en contra. Es que dice que aunque hagan mandamientos no hay salvación. La única salvación es a través de Yeshua. ¿Para qué sirven entonces los mandamientos? Si no podemos llegar a ser salvos con ellos. Pues mismo Moisés lo dijo hace rato. Digo, para que te vaya bien. ¿Qué le estaba diciendo yo al negocio? Si yo hago bien el negocio, me va a ir bien. Y si lo hago mal, me va a ir mal. Las instrucciones son para que nos vaya bien en esta tierra. Usted no se va a hacer más salvo o menos salvo. Pero si usted empieza a no hacerlo, por ejemplo, que digamos un cristiano, un mesiánico, está matando, puede ser borrado del libro de la vida. Eso no lo decido yo, lo decide Dios. Que siga adulterando, ¿sí? Que siga robando, que siga haciendo cualquiera de estas cosas, puede ser borrado del libro de la vida. Cuando tú naces de nuevo ya no te llama la atención hacer eso. Pero hay personas que todavía siguen haciendo. Estas personas pueden ser borradas. Por ejemplo, ahí donde dice, ¿por qué los mandamientos? ¿Por qué hacemos los mandamientos si no tenemos la salvación a cambio de observar los mandamientos? Pero entonces Yeshua mismo dijo, los que me aman cumplen mis mandamientos. Ajá. Entonces es por amor que Exacto. cumplimos los mandamientos. Por amor. No es que a través, así como lo dijo usted, que por cumplirlo nos salvamos, como dice Pablo. Amén. Pero es para cumplir lo que Yeshua dice. Los que me aman cumplen mis mandamientos. Exactamente. Porque sabemos que la salvación es como dicen, por pura gracia de Él. Así es. Exacto. Es un regalo, no es algo que te ganas. No te ganas la salvación. Sí, porque no hay Es un nadie regalo. que pueda por su justicia obtener su salvación. No se puede. Ok, Mateo 5:21, ¿qué dice ahí? A ver quién me lo puede leer. Porque aquí ya le puse nomás el mandamiento, pero a ver, Mateo 5:21. Jesucristo nos dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, que la Torah de Moisés nos dijo, si mata a una persona físicamente, hay que matarlo. Pero ahora Yeshua dice, si mata a una persona, no, yo no he matado a nada. Sí, pero si tú lo odias a esa persona, si tú odias a una persona,
eres culpable del matar. Un ejemplo está en Caín y Abel. Caín odiaba a su hermano. Ese odio tanto hasta que lo mató. Por eso es que Dios está aclarando qué significa no matar. Y no matar significa que no tienes que estar enojado con nadie. Y si estás enojado, agárrate y llévaselo a Dios y haz lo que tengas que hacer para ponerte bien con esa persona. Porque ni aún así tus ofrendas van a ser vistas por Dios. Si hay odio en tu corazón. Entonces, ese es el mandamiento de no matar. Mateo 5, 27 al 32. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, el adulterar no solamente es tener una relación sexual con una persona, sino que también es codiciarla, mirarla, haberla deseado en la mente y el corazón. Ya estás adulterando. Eso abarca todo, pornografía, abarca todo lo que es el sexualismo. Eso es, no adulterarás. Ok, está enseñando Yeshua ahí, mandamientos. Mateo 5:33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Amén. No perjurarás es no, pues otra vez es griego, pero no jurás, no debes jurar en el nombre de Dios y no cumplir. Es mejor que no jures, es mejor que no lo hagas y digas que lo vas a hacer y no lo hagas, entonces estás usando el nombre de Dios mano, porque ni lo vas a hacer, pero ahí estás tú diciendo que por Dios lo vas a hacer. Eso no debes de usar, eso, el nombre se usa para bendecir, para enseñar, para poner bendición sobre las personas, pero no para nomás estar haciendo un negocio, un pacto, un juramento. Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Sigo? Sí. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quisiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Okay. ¿De qué está hablando ahí? ¿De robar? Si te vienen y te roban, ok, ok, está bien, no hay ningún problema. Ya están en necesidad, ok, más, dele más, ayúdale. No robes, tú tampoco, no vayas a robar, porque todo esto Dios te suple, tienes alguna necesidad, Dios te la suple. Dice ahí, ¿por qué yo debo de darles a los que me están robando? ¿Por qué? Si Él me pide una milla, yo voy 2 a caminar con Él. Si Él me pide un favor, yo le hago otro favor más grande. De esa manera demuestran el amor de Dios y que son hijos de Dios. ¿Sí? En estos mandamientos que están aquí, bueno, y falta otro. Está ahí mismo en Mateo 5:43 que dice, Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. viste que fue dicho, no que estaba escrito. En ningún lugar en la Torah está escrito que ames a
ames a tu prójimo y odies a tu enemigo. Eso solamente era un dicho. Es lo que escuchaste. Pero realmente él dice, ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, Muy y que bien, hace llover sobre justos e inicuos. muy bien. Todos estos mandamientos que están aquí son los que dijo Yeshua. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Este es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, no vas a robar, no vas a usar el nombre, no adulterarás, no matarás, no robarás. ¿Sí? Y enseguida tenemos los otros mandamientos, porque todavía no acabamos. ¿Verdad? Ahora, Mateo 6:1, no codiciarás. A ver qué dice. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué más? Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Qué es lo contrario de codiciar? Dar. Da y da y da y da. Por aquí, por allá, y donde en todos lados da. Es mejor dar que recibir, porque cuando tú recibes, es que tú necesitas. Y cuando das, es que tú tienes. Entonces, ¿qué es mejor, recibir o dar? Mejor dar. Y cuando das, Dios te da más. Porque Él no se queda atrás. Ah, sí, ustedes me están dando, ok, yo voy a dar más. Así es Dios. Dios quiere ser un número uno, o sea, mejor que nosotros. Por eso dice que nos da el sol a justos e injustos, la lluvia a los malos, a los buenos. No las quita a unos y se las da a otros, no se les parejo. ¿Sí? Ahora, Mateo 7:15. Cuídense de los falsos Elim que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos arrebatadores. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero árbol malo da fruto malo. No puede dar malos frutos el árbol bueno, ni dar buenos frutos el árbol malo. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. De modo que por sus frutos los conocerán. ¿Cómo identificas a un falso profeta? Alguien que está echando mentiras. Cuando está usando la palabra y le agrega algo que no dijo Dios. Por ejemplo, ¿cómo la serpiente le dijo a Eva? Le preguntó, ¿verdad? ¿Qué les dijo Dios acerca del árbol? No, dijo, pues sabe Dios que no van a morir, sino que van a saber el bien y el mal. O sea, la víbora le estaba diciendo la verdad con la palabra de Dios, pero le estaba torciendo ahí lo que había dicho Dios. O como cuando Satanás, como dijo el rabino en la mañana, tentó a Yeshua, Satanás estaba usando Torah también. Dice, mandará a tus ángeles que te rescaten. Eso está en los salmos. Satanás estaba usando también tentación con la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos identificar a un profeta que está diciendo algo malo? Algo malo. Cuando la gloria siempre va a ser para Padre, Dios, ¿verdad?
cuando un profeta esté dando la gloria a otra cosa, aunque esté diciendo muy bien la palabra y de repente sale con que, no, sí, a la iglesia tal, gracias, o al pastor tal, o al rabí tal, eso no es así, porque nadie de nosotros puede tener honra, solo Dios. Entonces, muchos profetas falsos que hay en la actualidad usan la palabra de Dios y la gente les cree porque piensan que están usando la palabra de Dios bien, pero la están torciendo. Entonces, ¿qué es eso? Todo lo que le dijo el enemigo a Eva era una mentira con la palabra de Dios. Y el fruto que dieron fue de muerte, no de vida. Un profeta te va a hablar por palabras de vida, no de muerte. ¿Sí? O sea, te va a decir cuál es el problema, que te vas a morir, te vas a ir al infierno, pero te va a decir la solución, que es por medio de Yeshua que eres salvo. Un falso profeta no te va a decir eso, te va a dejar en condenación y que hagas no sé cuánto, dones tanto dinero, vete arrodillado no sé hasta dónde, miles de cosas, muchas cosas te va a poner a hacer, pero no te va a decir que sí hay salvación. ¿Sí? A través de Yeshua. Esas son mentiras, mentiras que hay muchos ahora el día de hoy. Mateo 11:25 habla de no tendréis otro Dios, solo yo, Adonai. ¿Qué dice? En aquel tiempo respondiendo Yeshua dijo: Te alabo, Abba, Adón de los Shamaín de Are, por haber escondido estas cosas a los sabios y de los entendidos y haberlas revelado a los niños. Sí, Abba, porque así fue tu voluntad. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Abba. Nadie conoce al Hijo sino el Abba, ni nadie conoce al Abba sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están trabajados y llevan cargas, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es placentero y mi carga liviana. Cuando Yeshua estuvo en la tierra, nunca decía que lo adoraran a él. Siempre mandaba la adoración allá arriba, allá donde él va a estar, ¿verdad? Pero ni él mismo dejaba que lo adoraran. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios más que uno solo. ¿Sí? Un solo Dios. Yeshua era el mismo Dios en carne, pero al hacerse en carne, como que parece que se hacen dos, porque uno es invisible y el otro es de carne y hueso. Pero es que no son dos, es el mismo, pero en carne y hueso. Por eso se llama Hijo. Por eso Yeshua, aunque vino aquí a la tierra, tenía que cumplir Torah. ¿A dónde tenía que mandar la adoración? ¿A Él o para allá arriba? Los cielos, donde está el Padre. ¿Dónde dice que Yeshua es Dios? Bueno, en muchos lados. Pero uno de los más claros es en Colosenses, donde dice que Yeshua era la misma imagen del Dios invisible. Él es el Dios invisible del Dios. Él es el Dios visible del Dios invisible. Parece que son dos, pero es uno, y no ponemos que son tres. Es el misterio. Yo tengo una pregunta ahí. Por ejemplo, mire, con respecto a lo que está diciendo, entonces, ¿cómo le hacemos con la escritura cuando Yeshua le pregunta a Pedro y le dice: ¿ustedes quién dicen que soy? Entonces Pedro le dice: tú eres el Ben Elohim, el Hijo de Dios. Así es, porque ahí le va. Ben Elohim. Pero, ¿cuál es la pregunta que no me captura? ¿Cómo? Es que, por ejemplo, con lo que él está diciendo, que dice que Yeshua es
confirmando. Y entonces Yeshua le dice, es que eso no te lo ha revelado la carne, dice, sino mi alma que está en los cielos. Ahorita mismo acaba de leer donde dijo que el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre y el Hijo al quien se lo quiere revelar. Ahorita la confusión está en eso precisamente, que no creen que Yeshua sea Dios, muchos. La Biblia nos enseña bien claro que no hay dos salvadores, hay uno solo y un solo Redentor. Shema Israel. Solamente uno. No puede, sí, y una cosa que solamente Dios puede salvar. Entonces, no puede ser otra persona más que solo Dios para salvarnos. Cuando aparece Yeshua con Abraham y come con él, el texto dice que se le apareció Yuhe-Bahe. El ángel de Adonai. No, Yuhe-Bahe, Dios. Está ahí en hebreo, en la Torá, se le apareció Dios a Abraham y comió junto con él. Lo que se le apareció, los tres ángeles, no eran tres ángeles, eran dos ángeles y era Dios, porque el texto dice, se apareció Yuhe-Bahe y comió con él y le lavó los pies. O sea que no le estaba lavando los pies a Dios todo así poderoso, sino en carne y hueso, porque comieron. Ahí no dice que es Yeshua, pero ya en Colosenses nos dice, Yeshua es el Dios invisible, el Dios visible del Dios invisible. El nombre de Yuhe-Bahe tiene los tres verbos, del ser, el que es y el que era. Y Yeshua en Apocalipsis dice, yo soy el mismo, el de ayer, el de hoy, el que va a venir. Usa el mismo título. Y Revelaciones, Apocalipsis, ya te declara exactamente que Yeshua es Dios. Si no, no puedes entender Apocalipsis, porque Él lo declara que Él es. Yo soy el eterno, dice, el que vivo y estuve muerto. Y ahora vivo por los siglos, el mismo. Ahí está confirmando que es Yeshua. Sí, pero dice que Él es el eterno, el Yuhe-Bahe. Porque, por ejemplo, Moshe no pudo estar, por ejemplo, en presencia, porque él decía que él hablaba en presencia. ¿Con quién crees que hablaba? Ajá, entonces, dice, por ejemplo, cuando él fue puesto en la hendidura de la roca, él no pudo verlo de frente porque dice que hubiera muerto. Exacto. Entonces él tuvo que ser escondido y dice que la mano lo cubrió. Sí. Y él solo vio su gloria pasar, o sea, como se da así como una referencia que miró como de espalda, algo así. En la Torá dice que estaban todos comiendo y que Dios fue a comer con ellos. En otra ocasión, uno de los profetas estaba en el lugar santo y de repente sale una persona del lugar santísimo y se empieza a hablar cara a cara con él. ¿Quién puede entrar al lugar santísimo si no solamente Dios? ¿Quién es esta persona que habla cara a cara? Como amigos, dice. A Moisés comió con él, Abraham comió con él, Jacob peleó con él, Josué pelearon juntos en la batalla a conquistar Jericó. Se le presentó a Jeremías, Samuel, David, o sea, todos lados. Papás de Sansón también. Los papás de Sansón. Le dijo, ¿cuál es tu nombre? Le dijo, no le quiso dar el nombre. Le dijo, pero ¿por qué preguntas por mi nombre? Si es ¿cómo dice? Es uno de los nombres de Isaías 9:6. Que le dice, no, le dice mi nombre es el maravilloso, el wonderful. Entonces, tú te quedas, pues, ¿quién es ese nombre? Y en Isaías, cuando viene y dice, y será su nombre, Hijo del Altísimo, Padre Eterno, el maravilloso, el wonderful. Entonces él era el mismo que estaba diciendo que era él, Entonces, por todos lados aparece Yeshua en forma humana, representándose como Dios. Los ángeles no pueden recibir adoración. Cuando se le presenta a José, a Joshua, cuando se le presenta en la batalla, Joshua se arrodilla entre él y lo empieza a alabar. Y según el ángel, no le dice que no lo adore, como en Apocalipsis.
En Apocalipsis hay un ángel que Juan se le arrodilla y el ángel le dice, no me adores a mí, adora a Dios. Bueno, es que los ángeles hay rangos. Entonces, Sí. por ejemplo, hay unos ángeles que hemos visto aquí en toda la Torah que vienen, básicamente un ejemplo para poder entender esto. Como usted si quiere hacer un papel legal en México, vamos a decir, Ujú. entonces usted pone un apoderado suyo, le da Un enviado. un enviado, ¿Quién le da es un Yeshua? poder para que él actúe en su nombre suyo allá. El malá que se presenta muchas veces es Yeshua, porque viene enviado. Otras veces es un ángel regular. Entonces, toda la Biblia, si no entiendes este concepto de Yeshua, en todo, no vas a poder entender. Porque hay lugares donde la Biblia está hablando de un pasaje y habla del Padre y luego de repente habla del Hijo en la Torá. Y luego de repente habla del Ruach HaKodesh en el mismo texto. Entonces te quedas, ay, ¿cómo dijo que era esto y luego el otro? Si no lo entiendes, que es el mismo, que se presenta en carne y hueso, que es el mismo Dios, no vas a poder entender lo que están hablando los profetas. Porque lo vas a separar y lo vas a hacer totalmente otra cosa, No, diferente. pero no va separado, porque por ejemplo, en Mateo 13:52 dice Yeshua, le está diciendo a unos maestros de la ley que se convirtieron a sus enseñanzas de él, y les dice, ustedes tienen doble tesoro, dice, porque se han convertido, o sea, sacan cosas viejas y cosas nuevas. Entonces está haciendo referencia a que tienen la Torah y tienen las enseñanzas de Yeshua, que es el Nuevo Testamento. Cuando dice Yeshua, lo que está escrito en los Salmos, en la Torá y en los escritos, habla de mí. Todo lo que está en la Torá atrás, habla de Yeshua. No va a ser que Dios se va a hacer un lado y hablen allá nomás del Hijo. No, Dios viene, Dios le interesa la humanidad, Dios se hace humano, muere, resucita, muestra su amor por su humanidad, por su creación, porque es parte de la historia, se mete en la vida, se mete en nuestras casas. Cuando uno está celebrando Sukkot, por ahí va y se meten los ángeles, se mete Yeshua, a lo mejor es un vecino que usted conoce y lo invitó y es Yeshua mismo en persona, porque así Dios se ha metido en toda nuestra vida, toda la historia, porque nos ama tanto que quiere estar junto con nosotros. Pero hay pasos que tiene que tomar, tiene que morir, tiene que resucitar, tiene que pasar un tiempo y viene. El que creyó se salvó. Por eso es que no debes tener otro Dios. Dígame. Entonces, cuando la Reina Valera menciona el ángel de Jehová, como lo menciona Héctor, ¿es correcto o es incorrecto? No es correcto, porque Yeshua no solamente tiene un solo nombre. El ángel de Jehová es Yeshua mismo en carne y hueso enseñanza. El Metratón en otros judíos rabínicos es Yeshua al frente de Dios por medio de nosotros. Hay muchos nombres de Dios, pero uno es el Yud-He-Vah-He, que Yeshua lo declara que Él es. Entonces, cuando vino en la tierra no pudo decir, ok, sí, yo soy Dios, adórenme, porque tenía que cumplir Torah. Tenía que toda la adoración dársela al Dios Padre. Tenía que cumplir la Torah. Por eso decía cuando lo agarraban, tú, el maestro bueno. No, yo no soy bueno. No, tu Dios es bueno. Porque ya estando aquí en la tierra, ya todos somos, ¿verdad? En el Mateo 15 dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué dice? ¿Perdón? Entendí bien que Jesús nunca aceptó alabanza, Ajá, ¿sí? sí. Porque en Mateo 14, cuando Jesús caminó sobre el mar y calmó el viento, el 14:32 dice, y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron
y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Lo adoraron. Sí, sí. Sí, bueno, yo creo que dijiste mala palabra, dijiste, nunca aceptó. Bueno, Sí aceptó, nunca pidió. Eso. O sea, nunca... Él nunca pidió que le adoraran, pero sí recibió. Porque también, si recuerdas en Juan capítulo 21, Tomás le dice, mi Dios, sí, mi el Señor. Ujú. Y Sí, lo Yeshua no le aceptó, dice, lo y Yeshua no le dice, no me digas así. Al contrario, le dice, los que me han visto a mí, han visto al Padre. O sea, ahí está claro en todos muchos pasajes que si los separamos, Dios por eso siempre, Yeshua enfatizó, soy el Hijo del Hombre, soy el Hijo del Hombre, y soy el Hijo del Hombre. Porque había unos que le iban a subir, a ser solamente un espíritu, el Espíritu Santo, y que nunca fue clavado, y esa es otra religión gnóstica que no tiene nada que ver con lo verdadero de la Biblia. Porque toda la Biblia enseña cómo él iba a morir y resucitar. Ok, honra a tu padre y a tu madre, Mateo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas. ¿15 qué, perdón? Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondió él, les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreprensiblemente. Muy bien. ¿Qué problema tenía Yeshua con los fariseos? Tenía problema de que ellos iban y diezmaban al templo fielmente, oraban, se podía el talit, hacían todo lo que tenía que hacerse, todos los mandamientos, hacían todo. Pero a la hora de ir a ver a sus padres tenían una necesidad, no les ayudaban y mejor iban y daban la ofrenda en el templo. Estaban honrando al padre o a la madre, estaban según ellos honrando a Dios, ¿verdad? Pero no a su padre y madre terrenal, que es lo que Dios encarga aquí. Que honres a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Tu ofrenda que llevas al templo no sirve de nada, porque tu padre necesita de ti, de tu cuidado. Entonces ese es el problema que tenía Yeshua con la tradición de los hombres. ¿Qué dice la tradición? En el Talmud, en la Gemara, en todos los escritos rabínicos, no, hay que diezmar y hay que ser cumplido con todas las ofrendas y tiene que ser al 100%. Ok, y son cumplidos, pero se olvidan del padre o la madre. Y Dios le interesa los padres y las madres. Si tu ofrenda, vaya y déjese al padre y la madre y Dios lo va a bendecir. ¿Sí? No se trata solamente del templo, se trata de todo su aspecto de su vida. Creo que ya lo leyeron, pero Mateo 11:28, ¿de qué mandamiento va a ser este? En aquel tiempo Jesús dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Qué es man comandado en el Shabbat? ¿Qué es el mandamiento del Shabbat? ¿Qué hizo Dios en ese día? Descansar. Descansar. Entonces, les daré Shabbat. Les daré, venid a mí todos los que están cansados y yo los haré descansar. Les daré el Shabbat. Pablo habla más acerca de eso. Dice, confíen en el Señor porque muchos de antes no confiaron en entrar en el Shabbat. Mejor ustedes confíen a que pueden entrar en el Shabbat del Señor. Por fe. Porque el verdadero Shabbat no es este. El verdadero Shabbat es cuando estemos en el milenio con el Señor. Ese es el descanso. Pero dice, vengan a mí y si están cansados, yo les daré descanso. Shabbat. Mateo 17:1 dice, habla acerca de las imágenes.
Y si le sigo buscando, voy a hablar de todos los mandamientos, de todo lo demás que existe, que no debes de hacer. Pero estos son los 10. ¿Del 1 al 8? A ver, del 1 al primero. 6 días, ¿dice? Ujú. 6 días después, Yeshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y les llevó aparte a un monte alto. Ujú. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Yeshua: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Yeshua se acercó y los tomó y dijo: Levantaos y no teméis. Y alzando a ellos los ojos, a nadie vieron sino a Yeshua solo. Las enramadas. ¿Qué son las enramadas? Casitas Casitas de qué? de Sucot. Sucot. Era la fiesta de Sucot. Y le decían, no, ¿cómo vamos a hacer una para Elías, una para Moisés y otra para Yeshua? Mas no se dio eso. ¿Por qué? Porque aunque Yeshua era el Hijo de Dios, el Dios mismo en carne, no deberías de hacer una imagen, no deberías de hacer un altar poniendo la imagen de Elías o de Moisés o de Yeshua y ni de nadie. No tenías que hacerte imagen. Entonces Pedro no hizo nada de esas enramadas, aunque pidió permiso, sino que adoró y de ahí se fue y nomás quedó Yeshua con ellos. Y vámonos. ¿Por qué? ¿Qué les estaba mostrando ahí Yeshua? Que él era el ungido de Dios, pero que no porque aunque fuera el ungido tenían que hacerse altares, imágenes de él, ni de Elías ni de Moisés. ¿Ok? Entonces por eso está hablando acerca de esa historia, para que no hagan imágenes. Entonces Yeshua, al enseñarnos los 10 mandamientos en el Brit Hadashah, nos hace esta aclaración. Dice, el amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la Torá. Romanos 13:10. Si amas a Dios, no tengas dioses ajenos, no adores imágenes, no tomes su nombre en vano, acuérdate del Shabbat para santificarlo, y si amas a tu prójimo, honra a tus padres, no mates, no adulteres, no robes, no des falso testimonio, no codices nada de tu prójimo. Por lo cual Yeshua nos enseña, nos da la Torah. Amén. Shalom.